Un saludo, mis hermanos, y bendiciones. Qué dicha estar acá, siendo un instrumento de parte del Señor, compartiendo la palabra con ustedes. Eh, Muchas bendiciones de mi parte para cada uno de ustedes que sacan su tiempo para escuchar y edificarse con la palabra del Señor. Los bendigo en el nombre de Cristo. En esta ocasión vengo a traerle un tema muy largo. Amén. Pero es un tema súper interesante que viene de parte del Señor para su pueblo. Amén. Vamos a hablar desde el principio, desde el Génesis. Vamos a hablar cómo Dios pierde su creación y cae en manos de Satanás. Cómo hace Dios para rescatar la creación de las manos de Satanás. Vamos a hablar un poco sobre este pueblo, ¿sí? Sobre este plan que Dios creó para el rescate de su creación y también cómo el Espíritu Santo utiliza con poder a estos profetas y a estos elegidos del Señor para su obra y para las misiones que Dios les tenía a cada uno. Amén. Es un tema muy interesante, mis hermanos. Luego vamos a continuar con la guerra espiritual que hay entre Dios y sus siervos, y Satanás y sus siervos. Amén. Cómo hay esa guerra espiritual desde un principio, desde el Génesis hasta hoy en día. Amén. Entonces una guerra es una lucha y vemos cómo Satanás remete contra el pueblo de Dios y va tras cada uno de nosotros. Amén. Y cuál es el plan de Satanás para retomar el poder con la derrota de Cristo. Amén. ¿Cuáles fueron sus planes? ¿A quienes usó como instrumento para poner en marcha su plan? Y en qué condición está la iglesia de Cristo hoy en día. Amén. Entonces, todo esto va a ser revelado por medio de la palabra. Amén. Todo está escrito aquí. Y bueno, el Señor me ha dado la dicha de compartir esto con ustedes, todo conforme a la palabra y nada fuera de ella. Amén. Como debe ser. ¿Sí? Sujetándonos a la palabra, vamos a iniciar en el libro de Génesis. Entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Ok, entonces vamos a leer un poco en el Génesis sobre cómo se pierde la creación de Dios. Amén. Por la desobediencia de los primeros. ¿Sí? Entonces vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Veamos aquí cómo Dios separa lo bueno de lo malo desde ya un comienzo. Amén. Entonces empieza. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Amén. Entonces vemos algo interesante aquí ya de principio, de comienzo, que Dios ve que la luz es buena y separa lo bueno de lo malo. Separa la luz de las tinieblas y el día de la noche. Amén. Como dice aquí, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces vemos que las tinieblas eran ocasionadas por falta de luz. Amén. Así como el frío es ocasionado por falta de calor. Así como la interpretación es ocasionada por falta de revelación y del Espíritu Santo. Amén.
Interesante, ¿no? Seguimos. Vamos ahora aquí al versículo 26. Sigamos leyendo un poco y vamos a meternos en esta historia que es muy interesante, amén, que es desde el principio de la creación y cómo se pierde esta creación que Dios recién creó, amén. Entonces vamos al versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en todos los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Entonces, aquí vemos que Dios crea al hombre a su imagen y a semejanza, amén, o sea, igual al cuerpo de ellos, ¿sí? Está aparentemente, amén. Sabemos que perfectamente iguales no, porque ellos son superiores a nosotros por mucho, ¿ok? Leamos un poco acá en el capítulo 2, versículo 6, dice, ¿ok? Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí es donde ya literalmente lo crea y le da vida. Amén. Ahora vamos al 16. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Entonces ya Dios le pone una tarea, ya Dios le pone una advertencia, ya Dios le pone un límite. Amén. Que no lo cruce porque si no morirá. ¿Sí? Ya vamos a estar hablando de eso, sobre ese morirá. ¿Sí? Seguimos en el 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Amén. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este pedacito aquí de lo último nos deja ver la inocencia, o sea, la inocencia tan grande que tenían ellos. Amén. La pureza de que su santidad, literalmente. Ellos eran como unos niñitos de 1 año, de 2 años, ¿sí? Me trae a la mente eso. Su inocencia, su pureza, su ternura. Wow. Es hermoso porque era el Señor quien nos cuidaba, quien nos protegía, ¿sí? Y vemos que ellos fueron creados sin fin de vida. Amén. Ellos fueron creados sin intención que se murieran, ¿sí?
Por eso es que Dios le dice aquí más arriba, no es que, no voy a decir que los haya creado eternos, no, pero, sí, pero, o sea, pero no, ¿cómo te digo? Eh, no vemos que la intención con la que Dios la haya creado a ellos fue para que murieran, amén. Por eso es que le dice aquí arriba, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, amén. Ok, entonces seguimos. Vemos su inocencia, vemos su ternura, vemos que eran como niños, amén. Y seguimos aquí en la desobediencia del hombre, capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ok. Entonces vemos que entre todos los animales que Dios había hecho, la serpiente era más astuta, hablando tocante a los animales del campo, ¿sí? Sobre estos animales la serpiente era la más astuta de todas, ¿sí? Y entonces viene Satanás y la posee a ella por su astucia, amén. ¿Por qué no poseyó un burro? ¿Por qué no poseyó a otro animal si no agarró la más astuta? Amén. Ok, entonces, ok. Ok, a la cual Dios había hecho, dijo a la mujer y le dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, con que Dios ha dicho eso, le dice la serpiente a la mujer, ¿no? Iniciando este tema. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Amén. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sobre Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él será abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí vemos que Satanás usa sus estrategias y sus artimañas, amén. Entonces le da una verdad media, porque literalmente, físicamente no iba a morir, pero espiritualmente sí iba a morir, amén. Entonces va Satanás y le dice, no, no moriréis. O sea, física, le está diciendo una verdad a media, amén. Físicamente no vas a morir, eso es verdad. No moriréis, ¿sí? Pero no le dijo que espiritualmente sí vas a morir, amén. No le dijo que espiritualmente todo lo que ocasionaría, ¿sí? Entonces le dijo, no, no moriréis, amén, sino que serás como Dios, sabrás lo bueno y sabrás lo malo, amén, porque ellos, como les digo, ellos en ese entonces eran como unos bebés que solo sabían lo bueno, estaban llenos de ternura, de amor, de paz, y su padre era Jehová, amén. Su padre, el que estaba pendiente de ellos, era el Señor, amén, y él los tenía ahí cuidaditos, ¿sí? Como unos bebés. Entonces viene este Satanás, ¿sí? Y se aprovecha de eso, amén. Ok, en el 6, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Entonces, ¿qué pasó? Y ahí la mujer perdió. Amén. Porque cayó en el juego de Satanás. ¿Sí? Y empezó a retomar y a decir, oye, bueno, si es así, vamos a ver el árbol, oye, pero no se ve malo. Se ve bueno para comer, debe ser rico. ¿Sí? Y que era agradable a los ojos. Amén. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces maquinó varias cosas. Dijo, bueno, se ve rico y bueno, si voy a ser como Dios y voy a saber lo bueno y lo malo, bueno, listo, vamos a darle. Amén. Y cae. Entonces, ok, y
y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Amén. El cual comió así como ella. ¿Sí? ¿Por qué esta serpiente no fue directamente a tentar a Adán? Porque Adán no iba a caer en su juego. Amén. Adán estaba firme en su mandato que traía. Amén. Entonces él dijo, bueno, vamos a entrar por la mujer y la mujer que lo convenza a él. ¿Sí? Y los planes de Satanás son calculados y como vemos en este ejemplo, no tiene falla. Amén. Ok, en el 7. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que Satanás, él necesitaba, él y sus ángeles, ¿sí? Que eran muchísimos, ellos necesitaban cuerpos físicos. Amén. Ellos necesitaban cuerpos para ellos habitar, para ellos materializarse, ¿sí? Porque ellos necesitaban crear, amén. Entonces no le bastaba a los animales. Esto, por más que fueran animales y por más que fueran carnales, ¿sí? Que fueran materiales, ellos no podían crear, ellos no podían construir, ellos no podían ser inteligentes, amén. Entonces la intención de ellos era apoderarse de la creación principal de Dios, que era el hombre, que era la imagen y semejanza de Dios, amén. Entonces Satanás quería ese cuerpo, Satanás quería esa mente, amén. ¿Para qué? Para ellos construir un cuerpo, para ellos vivir, amén. Cuerpos especiales, eh, cuerpos para ellos habitar, amén. Entonces, bueno, ahorita seguimos con eso. Entonces, este fue una de esos motivos, ¿sí? Por lo cual Satanás necesitaba esos cuerpos. Amén. Seguimos en el 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Es que eran unos niños, ¿sí? Imagínate tratando de esconderse de la presencia de Jehová. Entonces él escucha la voz y, ay Dios, hice algo malo, me voy a esconder. Y entonces buscaba, ya sabían que habían hecho lo malo, ¿sí? Entonces buscaban un árbol y se escondieron ahí. Por ahí está Dios, me va a regañar, me va a joder, ¿sí? Entonces era algo así. Entonces Jehová Dios dijo a la... ok, no. Ok, y me escondí, estamos en el 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, mira la sabiduría del Señor, ¿sí? Lo hermoso que es. Y entonces él va investigando. Ah, ok, ¿con qué fue la mujer? Ok, vamos a dejarte ahí en espera. Vamos a la mujer a ver qué me dice. Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Sí? Entonces deja ahora a la mujer y va a la serpiente. Él va hasta el cabecilla. Amén. Para empezar a reprender desde el cabecilla para abajo. Esta es la sabiduría del Señor. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre
todos los animales del campo. Aquí entonces empieza Jehová a declarar maldición sobre todo, ¿sí? Y la tierra cae en maldición por causa de este pecado, amén. Por causa de toda esta desobediencia, por causa de esta revelación, ¿sí? Que maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Entonces le puso esta maldición a la serpiente, ¿sí? Por eso es que las serpientes y las mujeres no se llevan bien. Amén. Las serpientes, eso se veía más antes en el campo, ¿sí? En estos lugares que, que se oyen estas historias, ¿sí? Y es real, la serpiente y la mujer no se llevan bien. La serpiente le tira duro, ¿sí? Y más cuando están embarazadas, más aún. Y hay muchas historias de esta gente de campo, de esos tiempos de antes. Y ahora no, porque estamos viendo en civilización, en edificios, en casas, ¿sí? Entonces ya no se ve eso. Pero antes era así. Y era así porque Jehová lo declaró. Amén. Y hasta ahora es así, solo que ya aquí no hay esos animales, ¿sí? Ok. En el 16. A la mujer le dijo. Ahora va por la mujer. Multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para con tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Sí? Por eso vemos a las mujeres que cuando se enamoran y todo eso, sí, todo es él, todo es él, todo es él. Amén. Y al hombre dijo, por cuanto, ahora va por el hombre. Mira, ahora va por el hombre, así sea lo que haya sido, ¿sí? El cabecilla era el hombre. Amén. Y él cayó. Sea por lo que sea, la cuestión es que él cayó. Ese fue el hecho. Amén. Y ahora va por él. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. O sea, por la culpa del hombre, si la tierra es maldecida, amén. Entonces, ahora no va a estar como cuando ellos estaban en el Edén, que tenían todo árbol, todo fruto, todo comían, todo bien, ¿sí? Todo a la mano. Ya no, ahora tienen que trabajar, ¿sí? Tienen que labrar la tierra, tienen que darle duro, tienen que ganarse el pan, amén. Y entonces la tierra va a estar complicada porque en vez de darle fruto, le va a dar cardos, espinos, ¿sí? Entonces va a ser una vida dura pues con esto. Amén. Que no la va a tener fácil hasta el día que vuelva a la tierra, hasta el día que se muera, porque de la tierra fue tomado y de la tierra volverá. Amén. Entonces en el 20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios, ok, de todos los vivientes, ¿sí? Entonces viene el Señor, los reprende, los castiga, amén. Y ahora aquí, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y les vistió. Como que bueno, ya que ya hicieron lo malo, vengan para que se vestan. Y dijo Jehová Dios,
He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Amén. Entonces, efectivamente, Satanás le dijo la verdad, ¿sí? Le dijo que no iban a morir y le dijo que serían como Dios, pero le dijo una verdad media porque no le echó el cuento completo. Amén. Le dijo la suficiente verdad para que ella cayera. ¿Sí? Estas son estrategias de él. Amén. Ok. Pero vemos algo interesante, que solo le bastó la astucia y el cuerpo de este animal para hacer caer a esos inocentes niños. ¿Sí? Impresionante, ¿no? Ok. Pero vemos, pero la consecuencia fue muy grande. Amén. La consecuencia fue muy grande, porque ya salieron de la cobertura que tenían de Dios. Amén. Tenían una cobertura de Dios y ellos como estaban en santidad y bajo cobertura de Dios, Satanás, siendo espíritu, no podía entrar en el cuerpo de Adán ni en el cuerpo de Eva. Amén. No podía tomarlos, no podía poseerlos y utilizarlos. ¿Por qué? Porque estaban en santidad. Amén. ¿Por qué? Porque estaban bajo la cobertura de Dios. Amén. Y eso sigue pasando hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué sí podía hacer Satanás? Lo que hizo. Desde afuera, desde el lado externo, tentarlos. Amén. Para sacarlos de esa cobertura. Amén. Lo mismo que sigue haciendo con nosotros hoy en día. ¿Sí? Pero ya cuando nos saca de la cobertura de Dios, entonces y ya pecan, ya lo hacen por decisión propia. Por eso es el libre albedrío. Ya cuando ellos toman la decisión y caen en la tentación y hacen el pecado realidad, amén, dice la escritura que la paga del pecado es muerte, amén. Entonces ya salen de la cobertura del Señor y ya Satanás le dice al Señor, ya pecó y fue su decisión, ya lo hizo, amén. Entonces Satanás tiene poder sobre esa persona y lo poseen sus demonios como quiera, amén. Entonces eso es lo que hizo Satanás, ¿sí? Lo sacó de la cobertura del Señor y ya ahora sí los podía poseer, los podía tomar, los podía utilizar. Podemos irlo viendo desde Caín, cuando mató a su hermano Abel. De ahí empezó todo el desastre, toda la muerte, toda la locura. La creación de Dios de ahí se perdió. Amén. La creación de Dios de ahí cayó en pecado. La creación de Dios desde ese punto fue a pique. Amén. Veamos la magnitud y la manera del pecado que había en la tierra, ya que Satanás se apoderó de la creación completa del Señor. Amén. Entonces veamos aquí. Vamos al capítulo 6, Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. Imagínate eso. O sea, lo que tenían, lo que maquinaba su corazón era continuamente algo malo, ¿sí? Era continuamente hacer daño, era continuamente deleitarse en la maldad. Amén. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Wow. Y le dolió en su corazón. Amén. Le dolió en su corazón. Entonces vemos que Jehová realmente nos ama. Y le dolió cómo se perdió su creación. Le dolió cómo cayeron bajo el pecado, cómo se deleitan ahora bajo la maldad, bajo la lascivia, bajo
la venganza, bajo todos estos frutos del diablo, ¿sí? Que es en la carne. Amén. Entonces a Jehová le dolió en su corazón, ve su creación en ese estado, ¿sí? En el 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Raeré, los mataré a toditos, porque no tienen cura. Ya la maldad es demasiado. Y lo más triste es que se gozan haciendo la maldad. O sea, tengo que exterminarlos. Amén. Desde el hombre hasta la bestia. Mira, hasta los animales. Hasta los animales iban a cobrar ahí por culpa de ellos. Y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Wow. Pero ojo aquí, hay una esperanza, ¿sí? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Había un hombre en toda la tierra que halló gracia ante los ojos de Jehová, ¿sí? Sigamos en el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Amén. O sea que este Noé era como Lot, ¿sí? En Sodoma y Gomorra, el mismo cuento. Pero era Lot de la primera creación, ¿sí? Y entonces hubo esperanza en la humanidad a través de este Noé. Amén. Que era justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, imagínate, ¿sí? Era un hombre de Dios, amén, apartado del mal. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Can, a Efet, y se corrompió la tierra de delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Wow. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera, ahí le mandas el arca y todo esto, amén. Entonces vemos cómo Satanás estaba haciendo fiesta con la humanidad, ¿sí? Cómo Satanás estaba en su poderío, cómo Satanás estaba gozándose con todo esto, amén. Entonces Satanás en ese tiempo hizo y deshizo, amén, como quiso, con la humanidad y con la creación de Dios, amén. Ok, entonces más adelante Noé crea el arca, monta su familia, a su familia, ¿sí? Y monta unos animales que el Señor se le dice, pareja de cada animal para que se procrearan después del diluvio, amén. Después que él hace el diluvio y mata a toda la humanidad y a todo ser viviente, solo se salva Adán y su familia y los animales que estaban en el arca, amén. Entonces, ya de ahí se empezó a procrear nuevamente la humanidad de ellos, hasta que se empieza a poblar la tierra. Amén. Y lo triste que, bueno, que la tierra volvió a caer bajo pecado, la tierra volvió a caer bajo el poder de Satanás. ¿Tú sabes por qué? Porque ya no había un retorno. Amén. Ya no había un retorno a la gracia. Ya no había un camino para llegar a la gracia. No existía. Entonces, cuando la humanidad cae de la gracia, cae en garras de Satanás y ya no hay vuelta atrás.
No existía ese camino. Entonces, Dios pierde su creación. Dios pierde la creación. Entonces, el mundo otra vez cae bajo pecado, el mundo otra vez cae, ¿sí? Hay unos que otros hombres justos, amén, que habla del otro, habla del otro, que son los que habla aquí en la Biblia, ¿sí? Eso es lo bueno, que siempre hubo esa esperanza y gracias a esa esperanza estamos hoy aquí nosotros, amén. Entonces, veamos el plan de Dios. Ahora Dios tiene que hacer un plan, amén. Dios tiene que hacer un plan para recuperar a su creación, ¿sí? Él tiene que hacer un plan para quitarle la creación a Satanás de sus garras. Amén. Porque el mundo estaba corrompido. Los demonios hacían fiesta con la humanidad, los poseían, ellos bajaban, ellos hacían brujería, hechicería, satanismo, todo esto. Amén. Porque ellos no tenían ellos no conocían qué era malo ni qué era bueno. Ellos lo hacían y ya. Amén. Entonces, por eso es que ellos adoraban a la mata, a un árbol, a una piedra, a un animal, a la luna, al sol, a lo que sea adoraban, ¿sí? Porque nosotros, la humanidad, Dios nos creó con ese vacío que lo busquemos a Él. Amén. Entonces, como la humanidad, la creación de Dios no conoció a Dios, amén, pero tenía el vacío, entonces ellos lo llenaban con adorar a cualquier cosa. Amén. Entonces, Satanás y sus demonios, sí, ellos bajaban en estas personas y, y los poseían y les rendían culto a Satanás, matando animales. Ellos le bajaban, estos demonios le bajaban información, ¿sí? Le daban información a cambio de cultos, a cambio de sacrificios, humanos, a cambio de sacrificios de bebecitos, sacrificio de lo que sea. Si eran gentes totalmente endemoniadas hasta el tope. Amén. Entonces, Satanás reinaba. Por eso es que dice que este es el reino de Satanás. Amén. Porque él literalmente reinó hasta más no poder. Amén. Entonces él poseía los cuerpos humanos y ellos se hicieron cuerpos para ellos. Amén. Para ellos habitar. ¿Sí? Por eso hicieron mezclas. O sea, no hay que ignorar que estos son seres celestiales. Seres superpoderosos. Amén. Entonces, ellos, cuando bajaban en las personas, ellos aplicaban su sabiduría y ellos empezaban a crear cuerpos, a hacer experimentos, a hacer cosas, a hacer aleaciones. Ellos ya conocían de ADN, conocían de todo, lo conocían ellos. Amén. Entonces, ellos se crearon cuerpos especiales para ellos habitar, ¿sí? Que es lo que hoy lo llaman los extraterrestres. Amén. Entonces, por eso vemos aquí en Egipto todas esas personas con cabeza de perro, con alas de yo no sé qué, con cola de yo no sé qué. Estos fueron ellos creando, buscando la fórmula, ¿sí? Para sus cuerpos, para habitar. Amén. Pero eso es otro tema. Ok. Entonces, viene Satanás, ¿sí? Y está apoderado del mundo, totalmente. Amén. Está apoderado del mundo. Su reino era el mundo. Amén. Entonces, Dios dijo, no, yo necesito un plan para recuperar mi creación. No se lo voy a dejar en sus manos. Amén. Entonces, él de Abraham, él ve a un hombre que tiene fe. Amén. Entonces ya era anciano, era un viejo ya, y su esposa era otra vieja, sí, ya de edad, y de paso era estéril toda su vida, no tenían hijos. Entonces aquí es donde ya entra al juego
la historia de Abraham, amén, que es el padre de la fe, ¿sí? Entonces este Abraham necesitaba un hijo, amén, quería un hijo para cual dejar descendencia, amén. Entonces viene Dios y se le presenta, ¿sí? Y hace un pacto con Abraham, amén. Dios pacta con Abraham y le ofrece tres cosas. Uno, que Abraham iba a tener un hijo, amén, de su mujer Sara, ¿sí? Que así sea vieja y estéril, que no viera el periodo, igualito iba a tener un hijo porque Dios se lo prometió y pactó con él que así sería, amén. Y, ok, un hijo, que sería el hijo de sería el hijo de la promesa, ¿bien? Segundo, le prometió una tierra, amén. Y tercero, que su descendencia sería tan grande, ¿sí? Y como la arena del mar y como las estrellas del cielo que no se pueden medir ni contar, amén. Entonces, interesante porque, ok, entonces ahí la señal del pacto, ¿sí? La señal de ese pacto era la circuncisión, amén. Todo varón de 8 días de nacido se tenía que circuncidar, cortarse el prepucio del miembro, amén. Entonces eso era señal que hacía parte del pacto de, de, de ese pueblo, amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está el mundo entero bajo el dominio y la posesión de Satanás, amén. Pero este pueblo que Dios empezó a crear era un plan de Dios, amén. Entonces a través de este hombre empezó a crear un pueblo especial, ¿sí? Un pueblo que sobresaldría ante toda la humanidad, ¿sí? Y este pueblo iba a tener una marca, que era la circuncisión. Iba a ser la señal del pacto y iba a ser la señal del pueblo de Dios. Amén. Que era una señal que no iba a tener el resto del mundo. ¿Sí? Entonces ya desde el principio Dios empezó a crear esa exclusividad. Amén. Ok. Entonces le dice a Abraham que su pueblo iba a quedar cautivo 400 años, amén, que iba a ser casa de servidumbre, pero que no se preocupara porque saldría con muchas riquezas, ¿sí? Ok, entonces pasa este tiempo, Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, Jacob tiene a Esaú, Abraham, Abraham, Isaac, Jacob, ok, Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? Jacob tiene los 12 hijos, amén, que son las 12 tribus de Israel. Jacob se le cambió el nombre de Jacob por Israel cuando luchó contra el ángel Peniel. Y entonces ya no se llama Jacob, sino Israel. Por eso que este pueblo hoy en día se llama Israel, amén, por el nombre del hijo de la promesa, ¿sí? Entonces Jacob tuvo 12 hijos, amén. Estos 12 hijos son las 12 tribus de Israel, amén. Son los patriarcas, amén, de ese pueblo, ¿sí? Que fueron los primeros. Por ejemplo, uno de esos 12 se llamaba José, que fue gracias a él que llegaron a Egipto, amén, en la hambruna que hubo. Esa historia es muy bonita, se la recomiendo. Muy bonita esa historia, me gusta muchísimo la historia de José. También tuvo otro hijo, se llamaba Judá, otro hijo se llamaba Benjamín, otro hijo se llamaba Leví, amén. Así fueron estos 12 hijos. Entonces la descendencia de cada uno son las tribus que hoy conocemos. No, la tribu de Judá, ¿sí? Fueron la descendencia de esos 12 hijos de Jacob, amén, de Israel. Ok. Ok, entonces ya Dios usa a Moisés, llegan al monte del Sinaí, amén, y entonces pasa algo importante. Pasa algo importante porque Dios hace de este pueblo un pueblo muy especial, amén. Un pueblo muy especial. Entonces les quiero compartir, sí, lo especial que era ese pueblo. Ya que muchos ignoran eso. No, ¿acaso ni que fuera sido muy especial ese pueblo? Me dijo un varón, ya la otra vez, ¿no? Un varón muy estudiado él.
No, ni que ese pueblo haya sido muy especial, me dice. Vamos a Romanos capítulo 9, amén. A ver qué dice la escritura sobre ese pueblo, ¿sí? Y entonces cuando me dicen, ni que ese pueblo haya sido muy especial, y yo quedé con el ojo cuadrado, yo, ¿cómo que no era muy especial? Si ese pueblo lo tenía todo y nosotros no éramos nada, solo éramos utilizados por Satanás. Ok, Romanos capítulo 9, versículo 4. ¿Dónde está? Aquí. Ok, vamos a leer. Vamos al versículo 1, se llama elección de Israel. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales, ojo aquí, mira cómo empieza a nombrar todo lo que tenía este pueblo, amén. Entonces empezamos a ver lo especial que realmente sí eran, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos, amén. Casi no era especial este pueblo, casi no, amén. Obviamente que sí, era muy especial, amén. Entonces, es súper impresionante la sabiduría de Dios. ¿Cuál era su plan? Lo vemos aquí en las escrituras, nos enseñan las escrituras cuál fue el plan de Dios, amén, y cómo recupera su pueblo a través de este plan, ¿sí? Y entonces vemos que de entre su creación, Él crea un pueblo nuevo, amén. De entre su creación, de entre el mundo y su población, Él abre un huequito y crea un pueblo nuevo de entre esa creación. Amén. Entonces, por ese pueblito que iba a crear, Él iba a recuperar su creación. Amén. Entonces, es espectacular cómo es la sabiduría del Señor. Entonces, este pueblo ya llega al monte del Sinaí, amén, cuando sale de Egipto. Amén. Sale una población muy grande, dice la escritura, que más eran los judíos que los mismos egipcios que vivían ahí. Amén. Se sobrepoblaron, ¿sí? Entonces Dios usó a Egipto como una cuna. Se sobrepoblaron su pueblo y lo sacó. Le sacó todas las riquezas de Egipto. El que quebró ese imperio fueron los judíos. Amén. Los lleva al monte del Sinaí. En el monte del Sinaí le da leyes, amén, y le da pactos. Pero ojo con esto, este pueblo no es especial porque sí, sino porque Dios le prometió, amén. Cuando llegan al monte del Sinaí y Dios le dice, ya lo voy a decir, vamos a ver si se lo leo o solamente se lo digo. Que no quiero más que todo ir leyendo para que ustedes mismos testifiquen, ¿sí? Que toda la información que yo hablo, ¿sí? Y que me da el Señor para compartir con ustedes es bíblico. Nada es, no, yo creo, no, yo interpreto, no, yo pienso, nada de eso. Pura palabra, amén. Bueno, eso igual, eso ya se los mencioné en la ley del diezmo, amén. Bueno, entonces se lo cuento. Llega el pueblo al monte, ¿sí? Y Dios habla con Moisés y le dice, Moisés, dile a este pueblo, ojo, no viene Dios y se apodera de él, ustedes son mi pueblo, yo los creo, no. Él viene y hace un trato con ellos, amén. Él les habla, a veces aceptan, ¿sí? Todo un caballero como debe ser. Entonces,
viene Dios y le dice a Moisés, Moisés, habla con este pueblo y diles estas cosas. Si ellos aceptan ser mi pueblo, si ellos aceptan y se sujetan a mis leyes, a mis pactos, amén, si ellos aceptan eso, ellos, yo les voy a dar algo. ¿Qué les voy a dar? Bueno, que ellos serán mi especial tesoro en toda la tierra, amén, porque mía es la tierra y su plenitud, ¿sí? Pero ellos serán mi especial tesoro, serán tierra santa y pueblo de sacerdotes. Amén. Entonces, vemos que realmente ese pueblo sí, sí fue y sí es especial. Amén. Por promesa de Dios. ¿Sí? Que se lo prometió desde un principio y lo cumplió. Amén. Porque Dios no miente. Amén. Entonces vemos que esta ley le da las leyes, le da los pactos. ¿Sí? Les da el tabernáculo también, que está hecho de los atrios, lugar santo, lugar santísimo, que era una iglesia portátil, ya que ellos estaban en el desierto y estaban en continuo movimiento. Amén. Ellos tenían que desarmar el tabernáculo donde llegaran a acampar, lo armaban, ¿sí? Pero es bonito porque en ese tabernáculo había una nube de día, una nube muy grande y para darle sombra al pueblo, amén. Entonces en esa nube estaba la presencia de Dios, ¿sí? Y ellos se movían conforme la nube se movía, ¿sí? Si la nube se movía, si la nube se quedaba ahí un año parada, el pueblo se quedaba un año. Ya cuando la nube empezaba a moverse, todo el pueblo empezaba a recoger y se empezaba a mover con la nube. ¿Sí? Cuando se hacía de noche, esa nube se transformaba en una columna de fuego para alumbrarle el camino al pueblo. Amén. Para que vean lo grande que es el Señor. ¿Sí? Pero ojo con esto. El Señor wow, su poder era muy grande. ¿Sí? Su poder era muy grande. Y esto llegó a los oídos de toda la tierra. Ya todos escuchaban sobre Jehová, sobre Jehová, sobre Jehová, que quebró a los egipcios, sobre Jehová, que hizo tales milagros, sobre Jehová, sobre Jehová. Y eso fue creando fama a través de los años. Amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tú crees que Dios mantiene a este pueblo judío en el desierto por tantos años? Era un camino de 40 días y Dios lo transformó en 40 años. No solamente por la desobediencia de ellos, no, sino que había algo más profundo. Amén. Que era que este pueblo se acostumbrara, se adaptara a estas leyes. Amén. A estas leyes que le enseñaba que era lo bueno y que no debían hacer lo malo. Amén. Porque era malo ante los ojos de Dios. ¿Sí? Entonces, este era el único pueblo en toda la humanidad que tenía ese conocimiento. El resto eran como animales. Amén. No tenían, no sabían, no conocían lo bueno y lo malo. Solo este pueblo a través de esta ley que fue dada por Dios directamente. Amén. Que le dijo, no matarán, no robarán, no harán esto, no harán aquello, no harán aquello. Sí, entonces estas leyes iban a ser ese ayo. Amén. Que los iba a llegar hasta el punto de donde iba a llegar el Mesías. Amén. Que era la multisabiduría del Señor. ¿Sí? Que iba a ser la clave para rescatar su humanidad. Amén. Ya Dios tenía todo planeado. ¿Sí? Entonces viene Dios y lleva a este pueblo en el desierto para esconderlo de todos, ¿sí? De todos los gentiles, porque los gentiles eran instrumento de Satanás, 100%. Amén. Entonces, por más que estuviera en el desierto, Satanás ya sabía el plan de Dios. Amén. Por más que Dios lo tuviera en el desierto, Satanás empezaba a atacar este pueblo de Dios. Amén. Entonces, por esto es la profecía de Apocalipsis 12, que más adelante lo vamos a leer, cómo Satanás hace guerra contra Israel, contra la mujer. Hace guerra contra la mujer, contra la mujer, contra la mujer para destruirla. Amén. Porque ya Satanás sabía por dónde venía el Señor. Amén. Entonces, esa es una guerra constante donde Satanás atacaba. Empieza esta guerra espiritual. Amén. Empieza esta guerra. Aquí es donde oficialmente empieza la guerra espiritual. ¿Sí? Entre Satanás y Dios. Amén. Entre el pueblo de Satanás y el pueblo del Señor. ¿Sí? Entonces viene Satanás y empieza a atacar a Israel con idolatría, con fornicación, con todas estas inmundicias,
para que cayeran de la gracia, ¿sí? Y que el pueblo se pierda. Amén. Entonces, interesante, por ejemplo, hay muchos ejemplos de eso en la escritura. Eso es lo bueno de leer todo lo antiguo, ¿sí? Porque nos enseña todas estas cosas. Entonces, en esas podemos ver al rey Acab, ¿sí? Y Jezabel, esta mujer tan inmunda y tan utilizada por Satanás, ¿sí? Que era el propio demonio ahí dentro de ese cuerpo. Amén. Cómo se metió en el pueblo de Israel, ¿sí? Y, y Jezabel ejercía poder a través del rey Acab. Amén. Ese era su títere, pero Jezabel hacía todo, ¿sí? Y utilizaba el poder del rey Acab. Amén. Ya que este rey se casó con esta mujer inmunda, ¿sí? Y esta mujer hizo que el pueblo de Israel cayera en fornicación, cayera en adulterio, cayera en idolatría, ya que levantó altares por todos lados a su dios Baal, ¿sí? A este dios pagano, y, y empezó a exterminar a los profetas de Dios. Amén. En ese tiempo Dios usó al profeta Elías para hacerle frente a este demonio, ¿sí? Y al final Dios venció, obviamente. Amén. O si no, no estuviéramos hoy nosotros acá en Cristo, ¿sí? Y así muchos ataques de Satanás contra ese pueblo. Constante. Entonces ellos se iban a la rebeldía del pueblo. Entonces, cuando ya cuando el pueblo se había perdido, ¿sí? Y, y venían y se arrepentían. Oye, Señor, sí, perdónanos porque hombre, nos fuimos en contra de ti, hicimos lo malo, perdónanos, por favor. Si tú nos dieras la victoria y nos redimes, nosotros esto, y viva el Señor. Y bueno, está bien, vengan para acá. Y otra vez después se iban a la rebeldía y después se arrepentían y vengan para acá. Y así los mantuvo, amén. Así los mantuvo. Entonces ese pueblo constantemente violaba este pacto que hizo con Dios y esta ley, ¿sí? Y, y entonces llegó un momento que Dios se molestó, ¿sí? Y dijo, bueno, ustedes buscan a dioses que no son dioses, yo voy a buscar a un pueblo que no es mi pueblo, amén. Ya empezaba a nombrarnos a nosotros los gentiles, ¿sí? Entonces empezó a usar los profetas, empezó a usar la ley para hablar sobre este Mesías, ¿sí? Que iba a levantarse, iba a crear un pacto nuevo que no iba a ser violado como el primero, amén. Que iba a ser un pacto nuevo, iba a ser todo nuevo, amén, a través de este Mesías, ¿sí? Usando las fiestas y de ejemplo de este Mesías, amén, que iba a venir, amén. Las fiestas de estas 7 fiestas que hacían los judíos, que se hacían y se celebraban alrededor del tabernáculo, por eso eran los cultos que ellos tenían, amén. Eso era algo especial que el pueblo de Israel, el pueblo judío tenía ante toda la tierra, amén. Ellos eran únicos y especiales porque ellos servían a un solo Dios y hacían estos cultos, amén, especiales. Entonces la tierra, el mundo se fue enterando de todo el poder de Dios, cómo Dios libraba a su pueblo, cómo Dios defendía a su pueblo, cómo por mano poderosa de Dios, Dios libertaba a ese pueblo, amén. Entonces el mundo se fue enterando de eso, ¿sí? Ok, entonces interesante cómo Dios utiliza este pueblo para rescatar, amén, a su creación. Interesante la multiforme sabiduría del Señor, ¿cierto? Esto nos lo revela la Escritura, esto nos lo revela la palabra, esto es pura palabra del Señor. Amén. A través de su misericordia y a través de su Santo Espíritu que nos revela su mensaje, que nos revela su enseñanza y su historia, nos podemos gozar hoy aquí con estas escrituras, ¿sí? Bendito sea el Señor. ¿Ok? Entonces voy a cortar el video acá porque ya va 1 hora, imagínate, el tiempo pasa muy volando, hay mucho de qué hablar, ¿sí? Entonces, ok, al siguiente video vamos a hablar sobre cómo el Señor utiliza al Espíritu Santo, ¿sí? Y utiliza a estos hombres que Él escoge, a estos profetas, amén, y cómo los selecciona,
cómo los selecciona con poder y cómo los usa para su obra, ¿sí? Entonces nos vemos en el siguiente capítulo.